Paz de Cristo, bendiciones en este día domingo para todos los que escuchan este sermón. Este día es un día para Dios, un día de reposo donde tenemos que estar meditando en Dios, predicando su palabra. Les saluda el ministro Jorge Flores, deseando que las bendiciones del Altísimo estén en sus vidas. Este día he decidido traer un mensaje doctrinal, un mensaje de enseñanza con relación a lo que es el bautismo. ¿Y por qué el Espíritu Santo me hizo sentir traer este mensaje? Porque en estos tiempos que estamos viviendo hay mucha confusión, hay muchos grupos, organizaciones que se están formando y están enseñando que ya ahora no es necesario el bautismo. Es una doctrina errónea, una doctrina muy equivocada y contra lo que dice la palabra de Dios. En este libro de nombre Biblia, que se compone de 66 libros, aquí está el mensaje plasmado en lo que realmente significa el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Por qué aquellas personas que se arrepienten a través de la fe y piden el bautismo tienen que ser bautizados? ¿Y de qué manera tienen que ser bautizados? La Biblia lo enseña, la palabra de Dios es nuestra enseñanza clara y no confunde a nadie. Lo que sucede hoy en día es que muchos líderes se levantan y tergiversan la palabra de Dios y ya no la enseñan conforme la palabra de Dios fue revelada a través de sus apóstoles, a través del Espíritu Santo para los apóstoles. Pero el bautismo es de vital importancia, porque en una oportunidad se le fue revelado a Pedro, y Pedro en una de sus cartas dijo que este bautismo que corresponde ahora nos salva, nos otorga la salvación y por ende el perdón de nuestros pecados. Así que es muy importante que nosotros tengamos claro, como iglesia del Señor Jesucristo, que el bautismo en el nombre de Jesucristo es el bautismo que tiene que llevarse a cabo en todo aquel que se arrepiente y pide el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Iglesia del Señor Jesucristo, tú tienes que tener claro, si un día alguien te pregunta y te dice ¿por qué te bautizaste?, tú instantáneamente tienes que contestarle y decirle que te bautizaste porque era necesario que tú recibieras el perdón de tus pecados y que tu nombre sea escrito en el libro fuese escrito en el libro de la vida. Sencillamente. Pero ¿qué significa realmente el bautismo? El bautismo significa muerte. Cuando la persona es sumergida en las aguas, la persona ahí murió y ahí es sepultada. Dicen que significa muerte, sepultura y resurrección. Cuando una persona es sumergida, ha sido sepultada, pero cuando el ministro ordenado, el pastor, por voluntad del Espíritu Santo, sumerge a esa persona y la levanta, entonces ahí esa persona resucita a una nueva vida. Ahí recibe una nueva vestidura. Ahí recibe el perdón de sus pecados. Y en ese instante su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero yo quiero traerte una enseñanza que casi es una enseñanza y no un mensaje. Porque es necesario que en estos tiempos podamos enseñarle a nuestros hermanos, a la iglesia que empieza y que aún todavía no tiene claro
realmente lo que significa, para qué y por qué es necesario que uno sea bautizado. El hermano Mateo recibe una revelación para escribir palabras del Señor Jesucristo, y en su carta, en el capítulo 28 y verso 19, Mateo escribe las palabras del Señor Jesús y dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué mensaje estaba dando aquí Mateo? Mateo estaba hablando de títulos. Mateo no estaba hablando de una revelación de realmente en qué nombre había de ser bautizado uno. Porque si usted puede mirar, usted puede entender cuando usted dice en el nombre del Padre. Yo como padre de una familia, yo tengo nombre. Cuando mi familia me llama, a mí me llama por mi nombre. Y mi nombre es Jorge Flores. Es un título que se me da a mí. En el nombre del Hijo es otro título. Él recibe el título como hijo. Y también tiene su nombre. Y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces Mateo estaba enseñando títulos. Pero el Señor, muchos dicen que hay que ser bautizado en el nombre de los títulos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si vamos realmente a la enseñanza, si vamos a lo que es la doctrina del bautismo, y nosotros hemos recibido la revelación de ese mensaje de Mateo, realmente Mateo estaba diciendo que se bautizase en el nombre. Porque no podemos hacer un lado también el mensaje de Mateo y por otro lado nomás apoderarnos del mensaje de Pedro, allá después de ser investido del Espíritu Santo, allá en Jerusalén, cuando él sale y da el mensaje. Es necesario entender lo que está claro, que Mateo escribió y Jesús estaba enseñando que se fuese bautizado en el nombre, en su nombre. Pero él escribió títulos. Pero si nosotros nos vamos allá en el libro de Hechos 2:38, nosotros podemos, con entendimiento y revelación, podemos mirar que la iglesia primitiva no vino bautizando en el nombre de los títulos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se me viene a mí una cita bíblica, un pasaje de la palabra de Dios en 1 de Juan 5:7. Y la palabra de Dios dice lo que escribió Juan y dijo que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, dijo. Entonces yo quiero que quede claro en ti. Si tú has sido bautizado, recién has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tienes que tener claro y tienes que conocer la palabra de Dios para poder tener el entendimiento. Porque ese es el peligro. El peligro que sucede en muchos que se bautizan. Nomás se convencen, pero no reciben realmente la conversión, el entendimiento claro de lo que realmente la palabra de Dios nos enseña a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y Pedro y los apóstoles, después de ser investidos por el Espíritu Santo, y desciende la presencia del Señor Jesucristo en espíritu en sus vidas, allá en Jerusalén salen. Y dice la palabra de Dios que Pedro lanza uno de los primeros mensajes, el primer sermón con gran revelación, con gran unción, con gran poder divino, con libertad.
y se para y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, fíjese, ha de haber habido una multitud grande, y le dice que a este Jesús al que ustedes mismos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjese qué glorioso, qué palabras, qué unción había ahí en Pedro, qué autoridad de parte de Dios, que dice que esas palabras llegaron a lo más profundo de las vidas que estaban escuchando. Y dice que la palabra de Dios, que al oír se compungieron de corazón. Vino ese mensaje y trajo discernimiento, trajo corrección, trajo entendimiento. Dice que hubo un sentir en ellos de realmente que lo que Pedro estaba hablando era un mensaje de autoridad, un mensaje que trajo convencimiento a la vida de ellos. Y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro mismo y a los apóstoles que estaban allí: varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjese, ellos hacen esa pregunta y Pedro, con toda autoridad, con toda libertad y unción, Pedro les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse todos y bautícese toditos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí está. Ya Pedro no vino predicando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro se le fue revelado a través del Espíritu Santo realmente el mensaje, la enseñanza clara, cómo debía de ser bautizado todo ser humano. Y dice que arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Al principio te dije que también Pedro había escrito que este bautismo nos salva, nos otorga salvación. Este bautismo en el nombre de Jesucristo nos da el perdón de nuestros pecados. Este bautismo permite que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. ¡Qué glorioso! Así que, mi amado hermano, gózate. Y que el Espíritu Santo te dé revelación y te dé entendimiento a donde sea que estés. Y puedas entender claro. Yo no quiero hacer juicio, no quiero juzgar para aquellos pastores, aquellos líderes que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que no han tenido la revelación, pero están bautizando en el nombre de Jesucristo, en un solo Dios. Pero es necesario que se pronuncie el ministro, el pastor apostólico, el pastor que se le ha sido revelado. Es necesario que siempre se pronuncie a la hora del bautismo esas palabras, para que ese bautismo sea genuino, sea verdadero, y que el Espíritu Santo venga y toque a aquella persona que ha sido sumergida y ha sido sepultada en las aguas y ha resucitado a una nueva vida. Dice que sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y que reciba, fíjese, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en espíritu en nuestra vida, es un don, es un poder, es una autoridad, es libertad, es gozo. Así que aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo recibe el don, el poder del Espíritu Santo, para que sea ya de ahí en adelante un testigo de la verdad, un testigo de la palabra de Dios que fue revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, líderes, necesitamos en estos días poner en claro los mensajes de la palabra de Dios para que no haya confusión. Hoy día hay organizaciones que dicen que no es necesario el bautismo, que nomás necesitas creer y ya eres salvo. No.
erróneamente. Es un error. No quiero juzgarlo. Lo he escuchado. Pero yo quiero decirte que en esta mañana, que en esta palabra, aquí está escrito. Y esta es la palabra de Dios, no es palabra de ningún hombre terrenal. Aquí dice que todo aquel que se bautice tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo y tiene que ser bautizado para que alcance el perdón de sus pecados y su nombre sea escrito en el libro de la vida y por ende alcance la salvación. Es algo glorioso, algo maravilloso. Por eso yo me regocijo cuando veo la autoridad de aquellos hombres de la iglesia primitiva, de los apóstoles. Esos hombres se levantaron predicando la verdad, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin temor, sin duda. Predicaron con claridad, con unción, con autoridad. ¡Qué maravilloso! Por eso fue que Dios permitió a que a través de él, en espíritu, fuese revelada esta palabra, porque aquí está la vida, aquí está el mapa que nos lleva a nosotros con dirección a la salvación, a la nueva Jerusalén. Iglesia, en este día, mi enseñanza ha sido breve. Podría haberte traído más pasajes bíblicos, porque en el libro de los Hechos hay pasajes donde otros se bautizaron en el nombre de Jesús. Saulo, el apóstol Pablo, se bautizó en el nombre de Jesús. Y muchos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que te dejo esta enseñanza. Quiero que medites en ella. Quiero que prestes atención. Y que si aún todavía tienes confusión en lo que realmente significa el bautismo en agua, ¿por qué es necesario que tenemos que bautizarnos en agua? ¿Para qué tenemos que bautizarnos en agua? ¿En qué nombre tenemos que bautizarnos? Quiero que te haya quedado claro para ti en este día el mensaje, esta enseñanza, hasta cierto punto doctrinal, pero es necesario que se enseñe porque he tenido la experiencia y he encontrado a hermanitos que aún todavía no tienen claro ni el significado del bautismo. Claro, se les explica que el bautismo es para el perdón de sus pecados y es todo, pero hay que aprender la palabra de Dios para que no perezcamos. Tenemos que tener clara la enseñanza, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para ser discípulos, para ser testigos fieles y firmes y claros en lo que es la enseñanza. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia y que el Espíritu Santo te dé revelación de lo que realmente es el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Dios es Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Y en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Sobre él se doblará todo aquel que quiera invocar su nombre. Dios añada bendición a tu vida. Este ha sido mi breve mensaje. No olvides de tener claro de realmente que es importante, de mucha importancia, para que un ser humano alcance la salvación y el perdón de los pecados, es necesario que sea bautizado. Bendiciones, hasta en una nueva ocasión. Que Dios bendiga tu vida. Amén. Vamos a hacer una oración para poder dejar este mensaje y que el Espíritu Santo otorgue la revelación a todo aquel y le dé el entendimiento a aquel que aún todavía está confundido. Gracias, en el nombre de Jesucristo. He dejado, Señor, este breve mensaje de lo que realmente es el bautismo. Es necesario que todo ser humano entienda que necesita ser bautizado, pero antes alcanzar un arrepentimiento interno a través de la fe,
y que sea bautizado en el nombre de Jesucristo, bautizado en tu nombre, Señor, no en ningún título, bautizado en tu nombre, para que así su nombre sea escrito en el libro de la vida y que alcance el perdón de los pecados y sea lleno de tu presencia. Gracias. Usted añada bendición a su palabra. Amén.